Hay momentos en la vida donde el cielo parece cerrarse sobre nosotros como una puerta de hierro. Momentos donde la luz del día pierde su brillo, donde el canto de los pájaros se vuelve un eco distante, y donde el corazón, ese músculo valiente que late sin descanso, comienza a preguntarse si todavía vale la pena seguir latiendo. Esta es la historia de esos momentos. Pero sobre todo, es la historia de lo que viene después. Bienvenido a Instantes que Sanan. Antes de empezar, coméntanos desde donde nos ves y suscríbete para más historias de reflexión. El pueblo de San Miguel del Valle despertaba como todos los días, con ese sol implacable que convertía la tierra en polvo y las esperanzas en cenizas. Era un lugar olvidado por las grandes ciudades, donde las casas se aferraban a las colinas como náufragos a un pedazo de madera flotante. Y en la parte más alta, donde ni siquiera los perros callejeros se aventuraban, se alzaba una choza. No era una casa. Era apenas un refugio armado con tablas carcomidas, láminas oxidadas y el eco de mejores tiempos que nunca existieron. Ahí vivía Santiago. Santiago no era un hombre todavía, aunque la vida se había empeñado en convertirlo en uno antes de tiempo. A sus 17 años, sus manos eran las de un trabajador veterano, ásperas, agrietadas, con cicatrices que contaban historias que su boca jamás pronunciaría. Su rostro era delgado, demacrado por el hambre que visitaba su estómago más seguido que la esperanza. Pero eran sus ojos los que revelaban la verdadera historia. Esos ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, guardaban un cansancio que no debería existir en alguien tan joven. Un cansancio del alma. Esa mañana, Santiago abrió la puerta de su choza y contempló el pueblo allá abajo. Las casitas blancas con sus techos de teja roja. El campanario de la iglesia que se alzaba como un dedo acusador señalando al cielo. Las plazas donde las familias se reunían los domingos, donde los niños reían y los abuelos contaban historias bajo la sombra de los laureles. Un mundo del que él no formaba parte. ¿Por qué? Susurró al viento, como había hecho tantas veces antes. ¿Por qué a mí? Nadie respondió. El viento nunca responde. Santiago no recordaba a sus padres. Solo tenía fragmentos borrosos, el olor a lavanda de una mujer que quizás fue su madre, la risa grave de un hombre que pudo haber sido su padre. Pero esos recuerdos eran tan frágiles que a veces dudaba si eran reales o si su mente los había inventado para llenar el vacío insoportable. Lo que sí recordaba con claridad dolorosa era el día en que lo dejaron. Tenía 4 años cuando despertó en la puerta de la iglesia, envuelto en una manta raída, con una nota que decía simplemente, perdón. Esa palabra. Esa maldita palabra que nunca le dio respuestas. ¿Perdón por qué? ¿Por traerlo al mundo? ¿Por no poder cuidarlo? ¿Por abandonarlo como se abandona un mueble viejo en la calle? El padre Tomás, el sacerdote del pueblo, intentó ayudarlo. Lo llevó al orfanato de la ciudad vecina, pero Santiago nunca encajó. Era demasiado callado, demasiado triste, demasiado roto. Las familias que venían buscando hijos querían sonrisas y ojos brillantes, no la mirada hueca de un niño que ya había aprendido que el mundo podía ser cruel. A los 11 años, escapó del orfanato. Prefirió la libertad del hambre a la prisión de la lástima. Santiago bajó por el sendero que conectaba su choza con el pueblo. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se aferraba a sus pantalones remendados. Llevaba puesta la misma camisa blanca que había usado durante años, ahora más gris que blanca, más agujeros que tela. Al pasar junto a las primeras casas del pueblo, las conversaciones se detenían. Las miradas se desviaban. Las madres apretaban a sus hijos contra su pecho, como si la pobreza fuera contagiosa. Ahí va ese muchacho, murmuraba doña Carmela desde su ventana. Dicen que está maldito, agregaba su comadre, santiguándose. Lo que está es loco. Habla solo, ¿sabes? Lo he visto en el arroyo, conversando con las piedras. Santiago escuchaba todo. Siempre lo escuchaba. Pero había aprendido a caminar con la cabeza en alto, no por orgullo, sino porque si la bajaba, las lágrimas caerían. Y él había decidido hace mucho tiempo que este pueblo no vería más lágrimas suyas.
Lo que la gente no entendía, lo que nunca podrían entender, es que Santiago no hablaba con las piedras. Hablaba con Dios. O al menos, con la idea de Dios. Con esa presencia invisible que el padre Tomás le había enseñado que existía en todas partes. Esa fuerza amorosa que supuestamente nunca abandona a sus hijos. Si estás ahí, susurraba Santiago cada noche, mirando las estrellas a través de los agujeros de su techo, solo dame una señal. No pido riquezas. No pido una familia. Solo quiero saber que no estoy completamente solo. Pero las estrellas, como el viento, nunca respondían. Y con cada silencio, la fe de Santiago se volvía más delgada, más frágil, como un hilo a punto de romperse. ¿Cuánto peso puede soportar un alma antes de quebrarse? ¿Cuántas noches en vela, cuántos estómagos vacíos, cuántos desprecios pueden acumularse en un corazón joven antes de que la esperanza se convierta en cenizas? Santiago estaba a punto de descubrirlo. Porque cuando creemos que hemos tocado fondo, cuando estamos seguros de que no puede doler más, la vida tiene una manera peculiar de demostrarnos que siempre hay un nivel más profundo de sufrimiento. Pero también hay algo más. Algo que Santiago todavía no sabía. Algo que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Porque en los momentos más oscuros de la noche, justo antes del amanecer, cuando todo parece perdido y el alma grita en silencio, es precisamente ahí donde los milagros comienzan a gestarse. Ser invisible no es lo mismo que ser transparente. Lo transparente deja pasar la luz. Lo invisible simplemente no existe. Y Santiago había aprendido a existir en ese limbo cruel donde la gente te mira pero no te ve, donde te escuchan pero no te oyen, donde respiras el mismo aire pero no compartes el mismo mundo. 6 años habían pasado desde que volvió al pueblo, desde que construyó esa choza en la colina con sus propias manos. 6 años de sobrevivir, no de vivir. Porque sobrevivir es luchar cada día por un pedazo de pan, un sorbo de agua, un rincón donde descansar. Vivir es otra cosa. Vivir es sentir que tu existencia importa, que dejas una huella, que alguien notaría tu ausencia. Santiago solo sobrevivía. El mercado del pueblo era el corazón de San Miguel del Valle. Cada mañana, los vendedores montaban sus puestos de frutas, verduras, pan recién horneado y carnes colgadas en ganchos oxidados. El aroma a café mezclado con cilantro llenaba las calles empedradas. Las risas de los comerciantes haciendo tratos, el regateo amistoso, los niños corriendo entre los puestos jugando a las escondidas. Santiago caminaba entre todo eso como un fantasma. Nadie le ofrecía probar una fruta. Nadie le preguntaba si necesitaba algo. Cuando se acercaba a un puesto, los vendedores volteaban disimuladamente, fingiendo estar muy ocupados acomodando la mercancía. Y él lo entendía. ¿Cómo iba a comprar algo si no tenía dinero? ¿Para qué perder el tiempo con alguien que solo podía mirar con hambre pero no pagar? Pero Santiago no iba al mercado a comprar. Iba a trabajar. O mejor dicho, a mendigar trabajo. Se paraba en la esquina de la plaza, junto a la fuente seca que alguna vez fue el orgullo del pueblo, y esperaba. Esperaba que alguien necesitara cargar cajas pesadas, limpiar un establo, descargar un camión de leña. Trabajos que nadie más quería hacer. Trabajos que pagaban tan poco que apenas valía la pena hacerlos. Pero para Santiago, esos pocos pesos significaban la diferencia entre comer o no comer. Esa mañana, como todas las mañanas, se paró en su esquina. Los minutos se convertían en horas. El sol subía despiadado en el cielo. Su estómago gruñía con tanta fuerza que estaba seguro de que todo el pueblo podía escucharlo. Don Esteban, el dueño de la ferretería, pasó frente a él empujando una carretilla cargada de sacos de cemento. Santiago dio un paso adelante. Don Esteban, ¿necesita ayuda con eso? Yo puedo. Pero el hombre siguió caminando como si Santiago hubiera hablado en un idioma inexistente. Como si sus palabras fueran solo viento. La señora Beatriz, con su vestido floreado y su canasta llena de compras, se acercó. Santiago intentó de nuevo. Señora Beatriz, si necesita que le lleve las compras a su casa, yo.
Ella apretó su cartera contra su pecho y aceleró el paso, mirando hacia el frente como si tuviera mucha prisa. ¿Saben qué es lo más doloroso de ser ignorado? No es la necesidad. No es el hambre. Es la confirmación constante de que no vales nada. Que tu existencia es tan insignificante que ni siquiera mereces un no, gracias o un ahora no, muchacho. Simplemente no existes. Y eso era lo que estaba matando a Santiago por dentro. No el hambre. La invisibilidad. Mediodía. El sol en su punto más alto. Santiago había estado parado en esa esquina durante 4 horas y nadie, absolutamente nadie, le había dirigido la palabra. Estaba a punto de irse cuando vio a don Macario, el dueño del restaurante El Portal, saliendo por la puerta trasera de su negocio cargando 2 enormes bolsas de basura. Santiago corrió hacia él. Esta vez no preguntó. Simplemente tomó una de las bolsas antes de que don Macario pudiera protestar. El hombre se quedó sorprendido, luego molesto, pero finalmente suspiró con resignación. Está bien, muchacho. Llévala al basurero detrás de la iglesia. Pero no vayas a romperla, ¿eh? No quiero que los perros rieguen la basura por todo el pueblo. Santiago asintió vigorosamente, como si le hubieran dado la misión más importante del mundo. Porque para él, lo era. Porque significaba que alguien, aunque fuera don Macario con su carácter gruñón, lo había visto. Lo había reconocido como un ser humano capaz de hacer algo útil. Cargó ambas bolsas, cada una pesaba casi tanto como él, y caminó con dificultad hacia el basurero. El olor era nauseabundo. Restos de comida podrida, verduras pasadas, pedazos de carne cruda que habían estado demasiado tiempo al sol. Pero entre toda esa basura, Santiago vio algo. Un pan. No estaba podrido. Apenas tenía un poco de moho en una esquina que se podía arrancar. Y junto a él, 3 tortillas duras pero comestibles. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía. No por vergüenza, había superado eso hace mucho tiempo. Sino porque si alguien lo descubría, podrían quitárselo. En este pueblo, incluso la basura tenía dueño. Envolvió el pan y las tortillas en un trapo que llevaba en su bolsillo y las guardó con el cuidado de quien ha encontrado un tesoro. Cuando regresó con don Macario, el hombre estaba limpiando las mesas del restaurante. Sin mirarlo, señaló una moneda sobre el mostrador. Ahí está tu pago. Y ahora lárgate, tengo clientes que atender. Santiago tomó la moneda. Era tan pequeña que casi desaparecía en su palma. Con eso podría comprar nada. Tal vez un dulce en la tienda de don Refugio. Pero era dinero. Era algo. Era la prueba de que ese día no había sido completamente inútil. Gracias, don Macario. Gracias. El hombre gruñó algo ininteligible y siguió con su trabajo. Pero justo cuando Santiago estaba saliendo, escuchó que murmuraba. Pobre muchacho. Tan joven y ya con esa mirada de viejo. Este maldito pueblo se lo va a tragar vivo. Santiago se detuvo en la puerta. ¿Don Macario había dicho eso? ¿El mismo hombre que siempre lo trataba con indiferencia? Por un segundo, sintió algo cálido en el pecho. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Pero entonces escuchó la voz de doña Carmela, que estaba sentada en una de las mesas. ¿Por qué le das trabajo a ese desgraciado, Macario? Ya sabes lo que dice la gente. Ese muchacho está embrujado. Desde que llegó al pueblo, las cosas han ido de mal en peor. La sequía, las malas cosechas, la enfermedad que se llevó a 3 ancianos el año pasado, todo empezó cuando él volvió. Don Macario no respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier insulto. Santiago salió del restaurante con las piernas temblando. No de hambre. De rabia. De impotencia. De dolor. ¿Embrujado? ¿Él? El muchacho que había pasado su infancia rezando en la iglesia, el que todavía hablaba con Dios cada noche aunque el cielo permaneciera en silencio. Pero la acusación no era nueva.
La había escuchado antes, en susurros, en miradas acusadoras. Cuando llovía demasiado, era su culpa. Cuando no llovía, también. Si una vaca no daba leche, si un niño se enfermaba, si un negocio quebraba, siempre había alguien dispuesto a señalarlo con el dedo. El chivo expiatorio perfecto. El huérfano. El olvidado. El que no tenía a nadie que lo defendiera. Caminó por las calles del pueblo con la cabeza gacha esta vez. No por dignidad, sino por derrota. El pan y las tortillas que había encontrado pesaban en su bolsillo como piedras de culpa. Había llegado a ese punto. A comer de la basura. A agradecer las migajas. A celebrar una moneda que no alcanzaba para nada. No los vio venir. Nunca los veía. Los hermanos Contreras, 3 muchachos del pueblo que se divertían atormentando a cualquiera más débil que ellos. Y Santiago, delgado, solo, sin nadie que lo respaldara, era su blanco favorito. Miren quién está aquí. El embrujado. Rodrigo, el mayor, le bloqueó el paso. Sus hermanos, Tomás y Julio, lo rodearon. Santiago conocía la rutina. Había sucedido tantas veces que ya no sentía miedo. Solo resignación. Dame lo que llevas en los bolsillos, exigió Rodrigo. No tengo nada, mintió Santiago. Mentiroso. Tomás lo empujó. Santiago cayó al suelo. El golpe contra las piedras le abrió una herida en la palma de la mano. La sangre comenzó a fluir, pero él ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado tratando de proteger su bolsillo, donde estaba el pan. Pero fue inútil. Julio le arrancó el trapo, desenvolvió el pan y las tortillas, y se echó a reír. ¿Esto es todo? ¿Basura? ¿Estás comiendo basura, embrujado? Y entonces, ante los ojos de Santiago, ante su súplica silenciosa, Rodrigo tomó el pan, le dio una mordida, hizo una mueca de asco y lo arrojó al suelo. Los 3 hermanos lo pisotearon hasta convertirlo en migajas irreconocibles mezcladas con la tierra. Ahí está tu cena, maldito, escupió Rodrigo. Y se fueron riendo, dejando a Santiago en el suelo, sangrando, mirando los restos de lo que iba a ser su única comida del día. Hay momentos en la vida donde algo se rompe. No es el cuerpo. Es algo más profundo. Más importante. Es ese hilo delgado que nos mantiene conectados con la esperanza, con la fe, con la idea de que las cosas pueden mejorar. Ese día, mientras Santiago se levantaba lentamente del suelo, limpiándose la sangre en su pantalón, mirando las migajas de pan destrozado. Ese hilo se rompió. Ya no más, susurró, y su voz sonaba diferente. Más oscura. Más desesperada. No puedo más. Comenzó a caminar hacia la colina, hacia su choza, pero esta vez no iba a rezar. Esta vez no iba a hablar con Dios. Esta vez iba a hacer lo que había estado posponiendo durante años. Iba a rendirse. Completamente. Porque cuando la vida te quita todo, cuando hasta la basura te es arrebatada, cuando tu propia existencia es considerada una maldición, ¿qué sentido tiene seguir luchando? Pero lo que Santiago no sabía, lo que no podía saber mientras subía esa colina con el corazón destrozado y las manos sangrando, es que los finales no siempre son finales. A veces son comienzos disfrazados. Y en esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de rojo como sangre, algo estaba a punto de cambiar. Alguien estaba esperando. Alguien que había visto cada lágrima, cada golpe, cada momento de sufrimiento. Alguien que nunca, ni por un segundo, lo había olvidado. Hay algo extraño en el ser humano. Algo inexplicable. Puedes quitarle todo, su hogar, su comida, su dignidad, su lugar en el mundo. Puedes golpearlo hasta que caiga. Puedes ignorarlo hasta que se sienta invisible. Pero hay algo en lo profundo del alma humana, una chispa tan pequeña que ni el viento más fuerte puede apagarla. La llaman esperanza. Y aunque Santiago había declarado esa tarde que se rendiría, aunque había subido la colina con la intención de cerrar los ojos y no volver a abrirlos, esa llama seguía ahí.
Diminuta. Temblorosa. Pero viva. Santiago llegó a su choza cuando el sol ya se había convertido en una bola de fuego en el horizonte. Sus piernas apenas lo sostenían. El hambre era un animal vivo dentro de su estómago, mordiéndolo desde adentro. La herida en su mano había dejado de sangrar, pero palpitaba con cada latido de su corazón. Se dejó caer en el suelo de tierra apisonada que servía como piso de su hogar. Ni siquiera tuvo fuerzas para llegar hasta el catre donde dormía. El techo de láminas oxidadas crujía con el viento vespertino, dejando entrar rayos de luz naranja que pintaban líneas doradas sobre su rostro sucio. Cerró los ojos. Ya no puedo, susurró a la nada. Ya no tengo fuerzas. Y era verdad. Física, emocional, espiritualmente, estaba vacío. Como un pozo seco. Como una vela que se ha consumido hasta el final. Pero entonces, en ese silencio pesado, escuchó algo. El arroyo. Ese pequeño hilo de agua que corría detrás de su choza, el único lugar del pueblo que nunca se secaba completamente ni siquiera en las peores sequías. Santiago abrió los ojos. Escuchó el murmullo constante, ese sonido que lo había acompañado todas las noches durante 6 años. Y sin saber por qué, sin tener una razón lógica, se levantó. Sus piernas protestaron. Su cuerpo le rogaba que se quedara quieto, que descansara, que se rindiera de una vez. Pero algo más fuerte que su voluntad lo impulsó a salir de la choza y caminar los 20 pasos que lo separaban del arroyo. El agua brillaba como plata líquida bajo la luz del atardecer. No era un río majestuoso. Apenas tenía medio metro de ancho y era tan poco profundo que podías ver cada piedra en el fondo. Pero corría. Siempre corría. Incansable. Constante. Sin importar si alguien lo miraba o no. Santiago se arrodilló junto al agua y hundió sus manos. El frío le cortó como cuchillos, pero era un dolor bueno. Un dolor que le recordaba que todavía estaba vivo. Que todavía podía sentir. Llevó el agua a su boca y bebió. No era la primera vez que ese arroyo lo salvaba del hambre. El agua llenaba su estómago, aunque solo fuera temporalmente. Era una ilusión de satisfacción, pero a veces las ilusiones son todo lo que necesitamos para seguir un día más. Bebió hasta que su estómago se sintió lleno, aunque sabía que en una hora volvería a gruñir. Luego se sentó en una roca grande, con los pies descalzos metidos en el agua, y miró el cielo. Hay algo sagrado en mirar el cielo cuando crees que nadie te ve. Cuando puedes ser completamente honesto porque no hay nadie a quien impresionar, nadie a quien mentirle. Solo tú y esa inmensidad azul que se va convirtiendo en púrpura, luego en rosa, luego en ese naranja intenso que duele de tan hermoso. Y Santiago hizo lo que había hecho todas las noches desde que tenía memoria. Habló. Sé que dije que no volvería a pedirte nada, comenzó, su voz apenas un susurro sobre el murmullo del agua. Sé que he sido molesto. Que tal vez he pedido demasiado. O tal vez no he pedido de la manera correcta. Una lágrima rodó por su mejilla. La primera del día. Se la había guardado durante horas, durante la humillación, durante los golpes, durante la burla. Pero aquí, solo frente al cielo y el arroyo, podía dejarla salir. No te pido que me hagas rico. No te pido un palacio o una familia perfecta. Ya no sueño con esas cosas. Los sueños son para gente que tiene futuro, y yo no sé si tengo futuro. Su voz se quebró. Respiró profundo, luchando contra el sollozo que amenazaba con escapar. Solo te pido una cosa. Una sola. Dame una señal de que no estoy solo. De que hay algo más que este dolor. No tiene que ser un milagro. No tiene que ser algo grande. Solo algo que me diga que vale la pena seguir despertando cada mañana. El cielo no respondió. No se abrieron las nubes para revelar un rostro divino. No cayó un rayo de luz celestial. No hubo voces angelicales ni señales sobrenaturales. Solo el viento. El agua. Y el silencio. Santiago debería estar acostumbrado a ese silencio.
Lo había experimentado miles de veces. Pero esta vez dolía diferente. Porque esta vez había puesto sobre la mesa su última carta. Su último pedido. Su última chispa de fe. Y el silencio parecía ser la respuesta definitiva. Se quedó sentado ahí mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, tímidas al principio, luego más atrevidas, hasta que el cielo entero se convirtió en un manto de diamantes sobre terciopelo negro. Está bien, dijo finalmente, y había una extraña paz en su voz. Entiendo. No merezco una respuesta. No merezco nada. Se levantó para volver a su choza. No tenía caso quedarse más tiempo mirando un cielo que no lo miraba de vuelta. Pero entonces sucedió algo. Algo pequeño. Tan pequeño que cualquier otra persona lo habría ignorado. Tan insignificante que podría haber sido pura coincidencia. Pero para alguien que está buscando desesperadamente una señal, hasta lo más mínimo puede convertirse en un mensaje. Una luciérnaga apareció frente a Santiago. Una sola. Brillando en la oscuridad como una estrella perdida que había decidido bajar a la tierra. Flotó frente a su rostro, tan cerca que podía ver la luz pulsando en su pequeño cuerpo. Una luz que se encendía y apagaba. Encendía y apagaba. Como un corazón latiendo. Como diciendo, estoy aquí. Estoy viva. Tú también. Santiago extendió la mano lentamente, casi sin respirar, como si temiera asustarla. La luciérnaga se posó en su dedo índice, ese dedo áspero y cortado que había trabajado hasta sangrar por un trozo de pan. Y ahí se quedó. Brillando. Pulsando. ¿Viva? ¿Era eso? ¿Era esa la señal? ¿Un insecto pequeño que brillaba en la noche? Para cualquier otra persona, habría sido solo eso. Un insecto. Una casualidad. Nada especial. Pero para Santiago, en ese momento, con el corazón roto y el alma al borde del precipicio, era todo. Porque esa pequeña luz le estaba diciendo algo que había olvidado. Algo fundamental. Algo que el dolor y el rechazo le habían robado. Le estaba diciendo que la luz existe. Que incluso en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece perdido, la luz sigue existiendo. Pequeña. Frágil. Pero real. Una lágrima cayó sobre su mano, justo al lado de la luciérnaga. Pero esta vez no era una lágrima de desesperación. ¿Era una lágrima de alivio? ¿Gratitud? ¿Esperanza? Tal vez era una mezcla de todo. Gracias, susurró, sin saber muy bien a quién le hablaba. ¿A la luciérnaga? ¿Al cielo? ¿A Dios? ¿A sí mismo? No importaba. Había dicho gracias, y eso era algo que no había hecho en mucho tiempo. La luciérnaga levantó vuelo después de unos segundos, alejándose hacia la oscuridad, su luz parpadeando hasta desaparecer entre los árboles. Pero Santiago no se sintió triste por verla ir. Porque ahora sabía algo. Sabía que volvería. Tal vez no esa luciérnaga específicamente, pero la luz volvería. Siempre vuelve. Tiene que volver. Porque si no hubiera luz, ¿cómo sabríamos lo que es la oscuridad? Caminó de regreso a su choza con pasos más firmes que cuando había llegado. El hambre seguía ahí. Las heridas seguían doliendo. El rechazo del pueblo seguía siendo real. Nada había cambiado objetivamente. Pero todo había cambiado subjetivamente. Esa noche, Santiago se acostó en su catre mirando las estrellas a través de los agujeros del techo. Y por primera vez en semanas, sonrió. Era una sonrisa pequeña. Triste, pero genuina. Mañana será otro día difícil, se dijo a sí mismo. Probablemente tan difícil como hoy. Tal vez peor. Pero yo voy a estar aquí. Voy a levantarme. Voy a intentarlo otra vez. Se tocó el pecho, justo sobre el corazón. Porque esta llama, continuó,
Esta pequeña llama que tengo dentro, no va a apagarse. No mientras yo tenga algo que decir al respecto. Y con ese pensamiento, cerró los ojos. Esta vez no para rendirse. Esta vez para descansar y recuperar fuerzas para la batalla del día siguiente. Hay una diferencia enorme entre rendirse y descansar. Entre darse por vencido y reconocer que necesitas un momento para respirar. Santiago había estado al borde del abismo. Había mirado hacia abajo y había visto lo fácil que sería dejarse caer. Lo tentador que era el vacío, la promesa del fin del dolor. Pero algo lo había detenido. Algo tan simple como el murmullo de un arroyo, la inmensidad del cielo estrellado, y la luz parpadeante de una luciérnaga. A veces los milagros no son espectaculares. A veces no vienen con trompetas y coros celestiales. A veces son solo recordatorios sutiles de que estamos vivos, de que somos parte de algo más grande, de que no estamos tan solos como creemos. Esa noche, Santiago durmió mejor de lo que había dormido en meses. No porque su cama fuera más suave o su choza más cálida, sino porque su corazón estaba un poco menos pesado. Y mientras dormía, mientras soñaba con luciérnagas que se convertían en estrellas y estrellas que se convertían en esperanza, en algún lugar del pueblo, alguien también pensaba en él. Alguien que había visto su dolor desde lejos. Alguien que había estado preparando un encuentro. Alguien que sabía que el momento correcto estaba por llegar. Porque la vida tiene un tiempo para todo. Un tiempo para sufrir y un tiempo para sanar. Un tiempo para llorar y un tiempo para sonreír. Y el tiempo de Santiago estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, cuando Santiago despertara y bajara al pueblo como hacía todas las mañanas, no sería un día común. Porque en el camino del arroyo, sentado en una piedra como si hubiera estado esperando desde siempre, estaría él. El anciano. El peregrino. El que lo cambiaría todo. La esperanza es hermosa cuando llega. Brilla como oro bajo el sol. Te hace sentir invencible, capaz de conquistar cualquier montaña. Pero la esperanza también es cruel. Porque te hace creer que las cosas van a cambiar. Que mañana será diferente. Que el sufrimiento tiene un límite. Y cuando descubres que mañana es exactamente igual que ayer, la caída duele el doble. Santiago estaba a punto de aprender esa lección de la manera más brutal posible. El amanecer llegó demasiado pronto. Santiago abrió los ojos cuando el primer rayo de sol se filtró por los agujeros de su techo y le golpeó directamente el rostro. Por un momento, solo un momento fugaz, se sintió diferente. Más ligero. Como si algo dentro de él se hubiera reparado durante la noche. Recordó la luciérnaga. La conversación con el cielo. La promesa que se había hecho a sí mismo de seguir adelante. Sonrió. Pero entonces su estómago gruñó con tanta fuerza que el sonido llenó toda la choza. Y la realidad lo golpeó como un puñetazo en el rostro. No había comido nada el día anterior. Nada. Solo agua del arroyo. Y hoy no sería diferente a menos que consiguiera trabajo. Se levantó del catre con las articulaciones crujiendo como las de un anciano. Tenía 17 años pero su cuerpo parecía tener 40. El hambre crónica hace eso. Te envejece desde adentro. Se lavó la cara con agua del arroyo, se peinó el cabello con los dedos y se puso la misma camisa de siempre. No tenía otra. Hoy va a ser diferente, se dijo a sí mismo mientras bajaba el sendero hacia el pueblo. Hoy alguien me va a dar trabajo. Hoy voy a comer. Repitió esas palabras como un mantra. Como un hechizo que pudiera cambiar la realidad si lo decía suficientes veces. Pero la realidad no escucha mantras. El mercado del pueblo ya estaba en plena actividad cuando Santiago llegó. El olor a pan recién horneado lo golpeó como una ola, haciéndole salivar involuntariamente. Su estómago se retorció, rogándole que hiciera algo, lo que fuera, para conseguir aunque sea un bocado. Se paró en su esquina habitual, junto a la fuente seca. Algunos vendedores lo miraron de reojo y desviaron la vista rápidamente. Ya sabían lo que venía.
El muchacho hambriento pidiendo trabajo. Otra vez. 1 hora pasó. Luego 2. El sol subía despiadado en el cielo. Santiago sentía cómo se le secaba la boca. Cómo sus piernas comenzaban a temblar. Llevaba más de 24 horas sin comer nada sólido. Entonces vio a don Sebastián, el dueño de la panadería, cargando sacos de harina desde su camioneta hacia el negocio. Eran sacos enormes, de 50 kilos cada uno. El hombre era viejo, con la espalda encorvada por años de trabajo duro. Santiago corrió hacia él. Don Sebastián, yo puedo ayudarlo con eso. Puedo cargar todos los sacos. Usted solo dígame dónde. El panadero se detuvo y lo miró. Por un segundo, Santiago vio algo en sus ojos. ¿Compasión? ¿Lástima? Pero entonces el hombre negó con la cabeza. Ya tengo quien me ayude, muchacho. Mi sobrino viene en camino. Pero yo puedo empezar ahora. No tiene que esperarlo. ¿Yo? Dije que no. La voz de don Sebastián se volvió más dura. Además, ¿qué va a pensar la gente si te contrato? Ya sabes cómo hablan. Dicen que traes mala suerte. No quiero problemas con mis clientes. Y así, sin más, volvió a su trabajo como si Santiago no existiera. Esa fue la primera puerta que se cerró ese día. No sería la última. Santiago intentó con doña Gertrudis, que necesitaba limpiar el patio trasero de su casa lleno de escombros. Ella le cerró la puerta en la cara sin siquiera dejarlo terminar de hablar. Intentó con el herrero, con el carpintero, con el dueño de la tienda de abarrotes. Todos tenían la misma respuesta, no. Algunos ni siquiera se molestaban en dar excusas. Simplemente lo ignoraban como si fuera invisible. Y con cada rechazo, esa esperanza que había sentido esa mañana se iba desvaneciendo. Gota a gota. Como sangre de una herida que no deja de sangrar. Mediodía. 6 horas de pie bajo el sol. 6 horas de humillación. Y nada. Ni una moneda. Ni un trozo de pan. Nada. Santiago se sentó en el borde de la fuente seca y metió la cabeza entre las manos. El mareo del hambre lo hacía ver manchas negras flotando frente a sus ojos. El mundo comenzaba a girar. Entonces escuchó una voz. ¿Muchacho? Levantó la cabeza bruscamente. Era don Felipe, el dueño del pequeño restaurante en la esquina de la plaza. Un lugar modesto que servía comida corrida a los trabajadores del pueblo. Sí, señor. Necesito que me lleves estas bolsas al basurero, señaló 3 grandes bolsas negras llenas hasta reventar. Te pago 5 pesos. 5 pesos. Era casi nada. Apenas suficiente para comprar un pan dulce pequeño. Pero era algo. Era la diferencia entre comer o no comer. Sí, señor. Ahora mismo. Santiago cargó las 3 bolsas. Pesaban como si estuvieran llenas de piedras. El olor era insoportable, comida podrida, cáscaras de frutas fermentadas, carne echada a perder. Pero a él no le importó. Caminó las 3 cuadras hasta el basurero detrás de la iglesia, tambaleándose bajo el peso. Cada paso era una victoria contra su propio cuerpo que le rogaba que se detuviera. Llegó al basurero y arrojó las bolsas en el montón de desperdicios que ya estaba ahí. Moscas levantaron vuelo en nubes negras. El olor era todavía peor aquí, concentrado, como una pared sólida de putrefacción. Pero Santiago no se fue inmediatamente. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía. Luego, con manos temblorosas, abrió una de las bolsas. Había aprendido que en la basura de los restaurantes a veces encontrabas cosas salvables. Pan que solo estaba duro pero no mohoso. Tortillas que todavía se podían calentar. Frutas con magulladuras que podías cortar. Y ahí estaba. Entre los desperdicios, medio sándwich envuelto en papel. Alguien lo había mordido una vez y lo había tirado. Probablemente un niño caprichoso que no quería comer.
Santiago lo tomó como si fuera un diamante. Lo desenvolvió cuidadosamente. Pan con jamón y queso. El pan estaba un poco aplastado pero no tenía moho. El jamón olía bien. El queso estaba intacto. Se lo guardó en el bolsillo de su pantalón, envuelto en el mismo papel. Ese sería su desayuno, comida y cena, todo en uno. Cerró la bolsa rápidamente y salió del basurero antes de que alguien lo descubriera. La vergüenza de comer de la basura era algo que prefería mantener en secreto. Regresó con don Felipe, quien le dio las 5 monedas sin mirarlo a los ojos. Santiago las tomó y murmuró un agradecimiento que el hombre no escuchó porque ya había vuelto a su cocina. 5 pesos en el bolsillo izquierdo. Medio sándwich en el bolsillo derecho. Era más de lo que había tenido en 2 días. Por primera vez en horas, Santiago sintió algo parecido al alivio. Tal vez la luciérnaga tenía razón, murmuró para sí mismo. Tal vez las cosas sí están mejorando. Pero estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Santiago decidió tomar el camino largo de regreso a su choza. El que rodeaba el pueblo por las afueras, lejos de las miradas curiosas y las lenguas viperinas. Era más largo pero más tranquilo. O al menos, se suponía que lo era. Estaba pasando junto al viejo molino abandonado cuando los escuchó. Risas. Voces que conocía demasiado bien. Voces que habían perseguido sus pesadillas durante años. Los hermanos Contreras. Santiago sintió como su corazón se aceleraba. Miró alrededor buscando una ruta de escape, pero ya era demasiado tarde. Los 3 hermanos salieron de detrás del molino, bloqueándole el camino. Rodrigo, el mayor, sonreía con esa sonrisa cruel que nunca llegaba a sus ojos. Tomás y Julio, los gemelos, flanqueaban a su hermano como 2 perros guardianes esperando la orden de atacar. «Miren a quién tenemos aquí», dijo Rodrigo, caminando lentamente hacia Santiago. «El embrujado». «¿A dónde vas con tanta prisa?» «No busco problemas», respondió Santiago, tratando de mantener la voz firme. «Solo voy a casa». «¿A tu casa?» se burló Tomás. ¿Llamas casa a ese montón de tablas podridas? Los 3 rieron. Era una risa que Santiago había escuchado cientos de veces. Una risa que no tenía nada de alegría. Solo crueldad pura. «Dame lo que llevas en los bolsillos», ordenó Rodrigo. «No tengo nada». Mentiroso. Y antes de que Santiago pudiera reaccionar, Julio lo empujó por la espalda haciéndolo tropezar hacia adelante. Rodrigo lo agarró del cuello de la camisa y Tomás le metió las manos en los bolsillos. «Miren. 5 pesos», gritó Tomás, levantando las monedas como si hubiera encontrado un tesoro. «No», protestó Santiago, tratando de liberarse. «Lo necesito. Es todo lo que tengo. Por favor». Pero Rodrigo lo empujó al suelo con tanta fuerza que Santiago sintió como se raspaba las palmas contra las piedras. El dolor era agudo, familiar. Ya había caído en este mismo suelo demasiadas veces. «¿Y esto qué es?» Julio sacó el sándwich envuelto del otro bolsillo. Lo desenvolvió y su rostro se torció en una mueca de asco. «¿Esto es basura? ¿Estás comiendo basura, embrujado?» Los 3 hermanos se quedaron mirando el sándwich, luego a Santiago, luego de nuevo el sándwich. Y entonces, para horror de Santiago, comenzaron a reírse. Pero no era la risa de antes. Esta era peor. Era la risa de quien acaba de descubrir el secreto más vergonzoso de alguien. «Está comiendo de la basura», gritó Tomás. «El embrujado come basura. Esperen a que todos en el pueblo se enteren de esto», agregó Julio. Y entonces Rodrigo hizo algo que rompió lo último que le quedaba a Santiago. Tomó el sándwich. Lo miró directamente a los ojos. Y lo arrojó al suelo. No lo pisó inmediatamente. Primero lo dejó caer. Dejó que Santiago lo viera ahí, todavía intacto, todavía comestible.
Dejó que la esperanza parpadeara por un segundo en su mirada. Y entonces, lenta y deliberadamente, lo pisoteó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Hasta que no quedó nada más que una pasta marrón mezclada con tierra y piedras. Ahí está tu cena, maldito, escupió Rodrigo. Buen provecho. Los 3 hermanos se fueron riendo, lanzando las 5 monedas al aire entre ellos como si fuera un juego, dejando a Santiago en el suelo, mirando los restos destrozados de su única comida. Santiago se quedó ahí, de rodillas en el polvo, mirando esa mancha marrón que hace un momento era su esperanza de comer algo ese día. Sus manos sangraban otra vez. Las mismas heridas de ayer que apenas habían comenzado a sanar se habían abierto de nuevo. La sangre goteaba sobre la tierra seca, desapareciendo casi instantáneamente, como si la tierra tuviera tanta sed como él tenía hambre. No lloró. No gritó. No maldijo. Simplemente se quedó ahí, vacío. Completamente. Absolutamente. Vacío. ¿Por qué? Susurró, pero esta vez no le hablaba al cielo. Esta vez se lo preguntaba a sí mismo. ¿Por qué sigo intentando? Y no tenía respuesta. La luciérnaga de anoche parecía ahora un recuerdo ridículo. Una ilusión tonta. ¿Esperanza? ¿Señales? ¿Luz en la oscuridad? Mentiras. Todo mentiras que se decía a sí mismo para no enfrentar la verdad. La verdad era simple y brutal, su vida no tenía sentido. Era un ciclo infinito de hambre, rechazo, humillación y dolor. Y así sería hasta el día en que muriera solo en esa choza, y nadie, absolutamente nadie, lo echaría de menos. Santiago se levantó lentamente. Sus piernas apenas lo sostenían. El hambre, el dolor, la desesperación, todo se había acumulado hasta volverse un peso físico sobre sus hombros. Comenzó a caminar hacia su choza, pero sus pasos no eran firmes como ayer. Eran los pasos de alguien que ha dejado de luchar. De alguien que simplemente está yendo a través de los movimientos porque no sabe qué más hacer. Pasó junto al arroyo donde anoche había hablado con el cielo. El agua seguía corriendo, indiferente a su sufrimiento. Tan constante y despreocupada como siempre. No hay señales, murmuró. No hay nadie escuchando. Solo estoy, solo. Y entonces, justo cuando estaba por subir los últimos pasos hacia su choza, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de ese naranja que ayer le pareció hermoso y hoy solo le parecía indiferente. Vio algo. Alguien. Sentado en una roca grande junto al arroyo, había un hombre. Un anciano que Santiago nunca había visto antes en el pueblo. Vestía ropas de viajero gastadas por el tiempo y el camino. Su cabello era blanco como la nieve, largo hasta los hombros. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de años, décadas, tal vez toda una vida de experiencias. Pero eran sus ojos los que capturaron la atención de Santiago. Ojos que brillaban con una luz extraña. No la luz de la juventud. Algo más profundo. Más antiguo. Como si hubieran visto cosas que ningún ser humano debería ver. Y esos ojos estaban mirando directamente a Santiago. No con lástima. No con asco. No con indiferencia. Con reconocimiento. Como si hubiera estado esperándolo. Como si supiera exactamente quién era y por qué estaba ahí. El anciano levantó una mano lentamente, en un gesto que podría haber sido un saludo o una invitación. Y habló con una voz que, a pesar de ser suave, pareció resonar en todo el valle. Te he estado esperando, Santiago. Santiago se quedó paralizado. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba ahí? 1000 preguntas explotaron en su mente, pero ninguna encontró voz. Solo pudo quedarse ahí, de pie, sangrando, hambriento, roto. Mientras el anciano lo miraba con esos ojos que parecían ver directamente dentro de su alma. Y entonces, en ese momento suspendido entre la desesperación y lo desconocido, Santiago sintió algo. Algo que no había sentido en mucho tiempo.
Miedo. Pero no el miedo al dolor o al rechazo. Era un miedo diferente. El miedo de que su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. Hay encuentros que cambian el curso de una vida. Momentos donde el tiempo parece detenerse, donde el universo entero contiene la respiración, esperando a ver qué decisión tomarás. Este era uno de esos momentos. Santiago se quedó paralizado, mirando al anciano que acababa de pronunciar su nombre. Un nombre que nadie en el pueblo usaba. Para ellos era el muchacho, el embrujado, ese desgraciado. Pero nunca Santiago. Nunca su verdadero nombre dicho con tanta familiaridad. El anciano seguía sentado en la roca junto al arroyo, con esa mirada que parecía atravesarlo. No se movió. No insistió. Solo esperó, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Quién es usted? Finalmente logró articular Santiago, su voz apenas un susurro quebrado. ¿Cómo sabe mi nombre? El anciano sonrió. Era una sonrisa extraña. No de burla, no de lástima. ¿Era una sonrisa de reconocimiento? ¿De alguien que reencuentra a un viejo amigo después de mucho tiempo? Siéntate, muchacho, dijo el anciano, señalando una piedra frente a él. Te ves agotado. Santiago debería haber desconfiado. Debería haber dado media vuelta y subido a su choza. Los extraños no aparecían en este pueblo sin razón, y los que lo hacían nunca traían nada bueno. Pero había algo en ese anciano. Algo en su voz, en su mirada, que hacía imposible alejarse. Era como si una fuerza invisible lo atrajera, como cuando el metal es atraído por un imán. Caminó lentamente hacia el arroyo y se sentó en la piedra que el anciano había señalado. Desde más cerca, pudo ver mejor al extraño. Su ropa estaba gastada, remendada en varios lugares. Sus sandalias eran de cuero tan viejo que parecían a punto de deshacerse. En su espalda llevaba un morral pequeño y desgastado. Era, sin duda, un peregrino. Alguien que había caminado mucho, muy mucho, y durante mucho tiempo. Pero lo que más llamó la atención de Santiago fue su rostro. Estaba demacrado, casi tan delgado como el suyo propio. Las mejillas hundidas, los pómulos marcados. Los labios agrietados por la sed y el sol. Este hombre estaba sufriendo. Tal vez tanto o más que él. He caminado durante días, dijo el anciano, como si hubiera leído los pensamientos de Santiago. Buscando este lugar. Buscándote a ti. ¿A mí? ¿Por qué? El anciano no respondió directamente. En cambio, se llevó una mano al estómago y cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra una oleada de dolor. Hace 3 días que no como nada, confesó, su voz temblando ligeramente. Y 2 que no he bebido más que el rocío de las hojas al amanecer. Santiago sintió como su corazón se contraía. Conocía esa sensación. La conocía demasiado bien. El vacío que quema por dentro. El mareo que te hace ver estrellas. La debilidad que convierte cada paso en una montaña imposible de escalar. El agua del arroyo es limpia, dijo Santiago rápidamente. Puede beber todo lo que quiera. El anciano asintió con gratitud y se acercó al agua. Bebió con las manos ahuecadas, largo y profundo, como alguien que ha estado cruzando un desierto. Cuando terminó, se limpió los labios con el dorso de la mano y suspiró. Gracias. El agua ayuda. Pero el hambre es otra cosa. Y entonces, el anciano hizo algo que cambiaría todo. Miró directamente a Santiago con esos ojos brillantes y preguntó. ¿Tienes algo de comer, muchacho? ¿Algo que puedas compartir conmigo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago sintió como todas las emociones del día lo golpeaban al mismo tiempo. El hambre que había soportado. Las horas de rechazo. El sándwich encontrado en la basura y luego destruido. Las monedas robadas. El dolor. La humillación. El vacío absoluto. No tenía nada. Literalmente nada.
Pero entonces recordó. Esa mañana, cuando había salido de su choza, había guardado algo en su morral. Un pequeño pedazo de pan duro que había encontrado 2 días atrás y que había estado guardando para una emergencia. No era mucho. Apenas del tamaño de su puño. Duro como una piedra. Pero era comestible si lo remojabas en agua. Era lo único que tenía entre él y morirse de hambre esa noche. Y este anciano le estaba pidiendo que lo compartiera. Hay momentos en la vida donde tienes que elegir quién eres realmente. No quién quieres ser o quién finges ser, sino quién eres en lo más profundo de tu alma. Este era ese momento para Santiago. Podía decirle al anciano que no tenía nada. Sería una mentira, pero nadie lo sabría. El anciano se iría, encontraría ayuda en otro lugar o no la encontraría, pero ese no sería problema de Santiago. Podía darle solo un pedazo. La mitad. Eso sería justo, ¿no? Compartir equitativamente. Ambos pasarían hambre, pero ambos sobrevivirían hasta mañana. ¿O podía? Santiago metió la mano en su morral. Sus dedos tocaron el pan duro. Lo sacó lentamente y lo miró. Era tan pequeño. Tan insignificante. Y aún así, era todo lo que tenía. El anciano lo observaba sin decir nada. No suplicó. No insistió. Solo esperó, con esa paciencia infinita que solo tienen aquellos que han aprendido que la vida no se apresura por nadie. Santiago miró el pan. Luego al anciano. Luego de nuevo el pan. Y entonces recordó algo. Recordó a un niño de 4 años, abandonado en las puertas de una iglesia, llorando de miedo y confusión. Recordó las noches en el orfanato, cuando otros niños compartían sus galletas con él porque veían que lloraba de hambre. Recordó al padre Tomás, que le daba su propio almuerzo aunque él mismo no tenía mucho. Recordó que hubo un tiempo en que la gente fue bondadosa con él. Antes de que el mundo lo convirtiera en lo que era ahora. Tome, dijo Santiago, extendiendo el pan completo hacia el anciano. No es mucho, pero es suyo. El anciano no tomó el pan inmediatamente. Se quedó mirando la mano extendida de Santiago, luego su rostro, luego de nuevo el pan. «Es todo lo que tienes, ¿verdad?», preguntó suavemente. Santiago no podía mentir. No a esos ojos que parecían ver todo. «Sí». «Entonces, ¿por qué me lo das?». Santiago se sorprendió por la pregunta. ¿Por qué? Ni él mismo estaba seguro. Solo sabía que era lo correcto. Que a pesar de todo el dolor, todo el rechazo, toda la crueldad que había experimentado, no quería convertirse en eso. No quería que el mundo lo transformara en alguien que podía ver sufrir a otro y simplemente dar la espalda. ¿Por qué?, comenzó, buscando las palabras correctas. Porque usted tiene más hambre que yo. Porque ha caminado más que yo. Porque si yo no le ayudo, ¿quién lo hará? Una lágrima rodó por el rostro del anciano. Una sola lágrima que brilló como un diamante bajo la luz del atardecer. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de lo que acabas de hacer?, preguntó el anciano, su voz temblorosa de emoción. No es que me hayas dado el pan. Es que me lo diste completo. No guardaste nada para ti. No calculaste cuánto necesitabas versus cuánto podías dar. Simplemente, diste. El anciano tomó el pan con ambas manos, como si fuera el objeto más sagrado del mundo. Hay 2 tipos de personas en este mundo, Santiago. Los que dan de su abundancia y los que dan de su necesidad. Los primeros dan lo que les sobra, lo que no les hace falta. Los segundos dan lo que ellos mismos necesitan, lo que les duele perder. Partió el pan en 2 mitades iguales y le extendió una a Santiago. Y por eso, compartiré esto contigo. No porque yo no lo necesite, sino porque alguien que da así merece no quedarse con las manos vacías. Santiago tomó la mitad del pan con manos temblorosas. Por un momento, ambos se quedaron ahí, sosteniendo sus respectivas porciones, mirándose a los ojos. Y entonces, juntos, en silencio, comieron.
El pan estaba duro. Tuvieron que remojarlo en el agua del arroyo para poder masticarlo. No tenía sabor. Probablemente estaba a días de comenzar a ponerse rancio. Pero para Santiago, fue la comida más significativa de su vida. Porque no la comió solo. La compartió. Con alguien que entendía el hambre tan profundamente como él. Con alguien que no lo juzgó por su pobreza o su sufrimiento. Con alguien que lo vio. Realmente lo vio. Cuando terminaron de comer, el anciano se recostó contra la roca y suspiró profundamente. Es curioso cómo algo tan pequeño puede significar tanto, dijo. Un pedazo de pan. Apenas suficiente para llenar el estómago. Pero cuando se comparte desde el corazón, se convierte en algo más. Se convierte en esperanza. ¿En humanidad? En amor. Santiago no dijo nada. No podía. Porque las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente comenzaron a fluir. No lágrimas de dolor o desesperación. Lágrimas de alivio. De conexión. De sentirse, por primera vez en mucho tiempo, visto y valorado. No llores, hijo, dijo el anciano suavemente. O si vas a llorar, que sean lágrimas de alegría. Porque hoy has hecho algo hermoso. Hoy, en tu momento más oscuro, cuando no tenías nada, decidiste dar todo. ¿Pero por qué? Sollozó Santiago. ¿Por qué le di el pan? Ahora sigo sin tener nada. Mañana despertaré con el mismo hambre. Nada ha cambiado. El anciano se incorporó y miró a Santiago con una intensidad que lo hizo estremecer. Oh, pero sí ha cambiado. Puede que tu estómago siga vacío, pero tu alma acaba de llenarse de algo que ningún alimento puede proporcionar. Y entonces, el anciano hizo algo inexplicable. Metió la mano en su morral y sacó algo. Un pequeño paquete envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente, casi ceremonialmente, revelando su contenido. Pan fresco. No duro como el que acababan de comer. Pan recién horneado, todavía tibio, del que se desmigaja suavemente al tocarlo. Y junto a él, queso blanco, frutas frescas, y una pequeña jarra de miel. Santiago se quedó mirando, sin comprender. ¿De dónde? Usted dijo que llevaba 3 días sin comer. El anciano sonrió, y esta vez su sonrisa era diferente. Más profunda. Más sabia. Como si guardara un secreto que estaba a punto de revelar. Tenía comida, Santiago. Todo este tiempo, tenía comida en mi morral. Entonces, ¿por qué me pidió? ¿Por qué mintió? No mentí sobre el hambre. El hambre es real, aunque haya comida en el morral. Lo que quería saber no era si tenías comida para darme. Quería saber si tenías corazón para compartir. Quería ver quién eres realmente cuando no tienes nada y aún así te piden más. El anciano extendió el paquete hacia Santiago. Y ahora sé quién eres. Eres alguien que da incluso cuando dar significa quedarse sin nada. Eres alguien que elige el amor sobre la supervivencia. Eres alguien que merece ser recompensado. Santiago miraba la comida como si fuera una alucinación. Como si en cualquier momento fuera a desaparecer. No puedo aceptar esto, susurró. Es demasiado. ¿Demasiado? Repitió el anciano. Tú me diste todo lo que tenías sin pensarlo 2 veces. ¿Y ahora dices que esto es demasiado? No, muchacho. Esto no es demasiado. De hecho, esto es apenas el comienzo. ¿El comienzo de qué? El anciano se puso de pie. Y de repente, pareció más alto. Más fuerte. Los años que pesaban sobre él momentos antes parecían haberse evaporado. Sus ojos brillaban con una luz que no era completamente humana. El comienzo de entender que nunca has estado solo. Que cada noche que pasaste llorando, cada día que sufriste rechazo, cada momento que creíste que Dios te había olvidado. Yo estaba ahí. Caminando contigo. Sufriendo contigo.
esperando el momento correcto para revelarte la verdad. Santiago sintió como su corazón se detenía. ¿Quién es usted realmente? El anciano extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Santiago. Su toque era cálido, reconfortante, como el abrazo que nunca había recibido. Soy la respuesta a todas las oraciones que creíste que no fueron escuchadas. Soy la señal que pediste cada noche. Soy la prueba de que nunca, ni por un instante, estuviste solo. El viento comenzó a soplar con más fuerza. El agua del arroyo pareció brillar con luz propia. Y por un momento, solo por un momento, Santiago pudo ver. No con los ojos. Con el alma. Y lo que vio lo dejó sin aliento. Porque el anciano frente a él no era simplemente un peregrino. No era simplemente un extraño. Era mucho, mucho más. Era la manifestación de todo lo que Santiago había estado buscando. La prueba de que el universo no era un lugar frío e indiferente. La confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano. Era la respuesta. No entiendo, susurró Santiago, las lágrimas fluyendo libremente ahora. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Porque estabas listo, respondió el anciano. Porque habías llegado al punto donde no tenías nada que perder y aún así elegiste dar. Porque en tu momento más oscuro, cuando la vida te había quitado todo, conservaste lo único que realmente importa, tu humanidad. Tu capacidad de amar. Tu disposición a sacrificarte por otro. El anciano volvió a sentarse y señaló el espacio junto a él. Siéntate, Santiago. Come. Come hasta que estés satisfecho. Y luego tenemos mucho de qué hablar. Porque tu vida está a punto de cambiar. No de la manera que esperabas. No con riquezas o fama o reconocimiento del pueblo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una promesa. Sino de la única manera que realmente importa. Desde adentro hacia afuera. Desde el alma hacia el mundo. Y así, junto al arroyo que había sido testigo de tantas lágrimas y súplicas, bajo un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas, Santiago comió. Comió pan fresco y queso suave y frutas dulces. Comió hasta que su estómago, que había estado vacío durante tanto tiempo, finalmente se sintió lleno. Pero más importante que la comida que llenaba su estómago era la comprensión que llenaba su corazón. No estaba solo. Nunca había estado solo. Y nunca estaría solo otra vez. El anciano lo observaba con una sonrisa de profunda satisfacción, como un padre que finalmente puede darle a su hijo el regalo que siempre había deseado entregarle. Todavía tengo preguntas, dijo Santiago entre bocados. Tantas preguntas. Y yo tengo respuestas, aseguró el anciano. Pero algunas respuestas no pueden ser dichas. Tienen que ser vividas. Tienen que ser experimentadas. Se puso de pie y extendió su mano hacia Santiago. Ven. Caminemos un poco. Hay algo que necesito mostrarte. Algo que cambiará tu entendimiento de todo lo que has vivido. Santiago tomó su mano. Era una mano firme, fuerte, a pesar de la aparente fragilidad del anciano. Y juntos, bajo la luz de la luna que comenzaba a elevarse, comenzaron a caminar. No hacia el pueblo. No hacia la choza. Hacia algo nuevo. Algo desconocido. Hacia el futuro. Santiago no lo sabía todavía, pero esa noche junto al arroyo marcaría el antes y el después de su vida. Había pasado la prueba más importante que cualquier ser humano puede enfrentar, elegir el amor cuando el odio sería más fácil. Elegir dar cuando tomar sería más lógico. Elegir la luz cuando la oscuridad lo rodeaba por completo. Y esa elección, ese simple acto de compartir un pedazo de pan duro con un extraño, había abierto una puerta. Una puerta hacia un mundo donde los milagros no eran solo posibles. Eran inevitables. Hay momentos en la vida que parecen existir fuera del tiempo. Momentos donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en un solo punto. Donde todo lo que has sido y todo lo que serás se cruzan en una encrucijada invisible.
Para Santiago, ese momento era ahora. Mientras caminaban junto al arroyo bajo la luz plateada de la luna, el anciano comenzó a hablar. Y sus palabras no eran simplemente palabras. Eran llaves que abrían puertas que Santiago ni siquiera sabía que existían dentro de su propio corazón. ¿Sabes por qué tu gesto de hoy fue tan extraordinario?, preguntó el anciano sin dejar de caminar. No porque me hayas dado comida. He visto a millones dar comida a lo largo de los siglos. Reyes que doñan banquetes. Ricos que reparten limosnas. Pero tú diste algo diferente. Santiago caminaba en silencio, escuchando. Diste desde el vacío. Diste cuando dar significaba quedarte sin nada. Y ahí, precisamente ahí, está el verdadero sacrificio. El verdadero amor. Porque cualquiera puede dar cuando le sobra. Pero solo un corazón noble puede dar cuando apenas tiene suficiente para sí mismo. Se detuvieron junto a un árbol grande y antiguo. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre ellos. El anciano se apoyó contra el tronco y miró a Santiago con una intensidad que lo hacía sentir completamente expuesto, pero extrañamente seguro al mismo tiempo. Toda tu vida has buscado señales, continuó el anciano. Has mirado al cielo cada noche pidiendo que alguien te diga que no estás solo. Has hablado con el agua, con las estrellas, con el viento. Y cada vez que no recibías respuesta, tu fe se hacía más delgada. Santiago asintió, incapaz de negarlo. Pero ¿sabes cuál era tu error? Creías que las señales tenían que ser grandes. Milagrosas. Obvias. Esperabas que el cielo se abriera y una voz te dijera, Santiago, estoy aquí. Pero las señales más importantes nunca son así. El anciano señaló hacia el pueblo, donde algunas luces todavía brillaban en las ventanas. ¿Ves esas luces? Cada una representa una vida. Una historia. Un corazón que late. Y cada uno de esos corazones es una señal. Cada vez que tu estómago gruñó de hambre pero seguiste despertando al día siguiente, esa era una señal. Cada vez que caíste y te levantaste otra vez, esa era una señal. Cada vez que pudiste odiar pero elegiste no hacerlo, esa era una señal. El anciano extendió su mano y tocó el pecho de Santiago, justo sobre su corazón. Y la señal más grande de todas ha estado latiendo dentro de ti todo este tiempo. Este corazón que se niega a endurecerse. Esta alma que se niega a quebrarse. Esta chispa de humanidad que sobrevivió a años de dolor y rechazo. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Santiago. No de tristeza. De comprensión. Como si todas las piezas de un rompecabezas imposiblemente complejo estuvieran finalmente encajando. ¿Pero por qué?, susurró. ¿Por qué todo ese dolor? Si usted, si Dios, estuvo ahí todo el tiempo, ¿por qué permitir que sufriera tanto? El anciano sonrió con ternura, como un padre que sabe que su hijo finalmente está haciendo las preguntas correctas. Porque el oro solo se purifica en el fuego. Porque la fortaleza solo se construye bajo presión. Porque tenía que saber quién eres realmente cuando todo te es quitado. Y ahora lo sé. Ahora tú lo sabes. Entonces, el anciano hizo algo extraordinario. Se arrodilló frente a Santiago. Este anciano que irradiaba una dignidad y poder que hacía que el aire mismo pareciera vibrar a su alrededor, se arrodilló. Yo he caminado contigo cada paso del camino, dijo, su voz resonando con una autoridad que no era de este mundo. Cada noche que lloraste solo en tu choza, yo estaba ahí, recogiendo cada lágrima. Cada día que te rechazaron, yo sentí ese rechazo contigo. Cada golpe que recibiste, yo lo sentí en mi propia carne. ¿Por qué?, preguntó Santiago, cayendo también de rodillas. ¿Por qué haría eso? Porque eres mi hijo. Y un padre verdadero nunca abandona a sus hijos, incluso cuando ellos creen estar solos. En ese momento, algo cambió en el aire. El viento se detuvo completamente. Los grillos dejaron de cantar. Incluso el agua del arroyo pareció contener su flujo. Y el anciano comenzó a transformarse. No de manera espectacular.
No con rayos de luz o truenos, sino de forma sutil. Su rostro demacrado comenzó a llenarse. Sus ojos brillaron con una luz que no necesitaba sol ni luna para existir. Las arrugas no desaparecieron, pero ahora parecían marcas de sabiduría infinita en lugar de edad. Y Santiago supo. Con cada fibra de su ser, supo quién era realmente el anciano frente a él. Durante todos estos años, continuó el anciano, su voz ahora vibrando con múltiples tonos, has preguntado dónde estaba yo. La respuesta es simple, en cada persona que pasó junto a ti sin mirarte, estaba yo, dándote la oportunidad de elegir no convertirte en ellos. En cada golpe que recibiste, estaba yo, fortaleciendo tu espíritu. En cada momento de hambre, estaba yo, enseñándote a valorar cada migaja, cada gesto de bondad. Pero usted me vio sufrir y no hizo nada. Hice lo más difícil que puede hacer un padre, te dejé elegir. Te dejé decidir quién serías. ¿Un hombre amargado que odia al mundo? ¿Un alma rota que se rinde? ¿O alguien que elige el amor incluso cuando el mundo le da 1000 razones para no hacerlo? El anciano se puso de pie y levantó a Santiago con él. Y hoy, cuando me diste ese pan sabiendo que era todo lo que tenías, elegiste. Elegiste ser luz en lugar de oscuridad. Elegiste ser amor en lugar de odio. Y esa elección lo cambia todo. El anciano sacó nuevamente el paquete de comida de su morral. Lo colocó en el suelo entre ellos. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Santiago, comenzó a suceder algo imposible. La comida empezó a multiplicarse. No de golpe. No en una explosión de luz mágica. Sino gradualmente, naturalmente, como si fuera lo más normal del mundo. Un pan se convertía en 2. 2 en 4. Las frutas se duplicaban. El queso crecía. En cuestión de segundos, lo que había sido suficiente para una comida se había convertido en suficiente para una semana. Luego para un mes. Luego más. Esto no es solo comida, explicó el anciano. Es una promesa. La promesa de que nunca más conocerás ese vacío devastador del hambre sin esperanza. No porque vayas a hacerte rico. No porque el mundo de repente te vaya a tratar mejor. Sino porque ahora sabes que no estás solo. Y quien no está solo nunca está verdaderamente en necesidad. Santiago miraba la abundancia frente a él, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero esto es demasiado. Yo no merezco. ¿Merecer? El anciano soltó una risa suave y amable. Mi querido muchacho, nadie merece el amor. El amor no se merece. Se recibe. Se acepta. Y luego, si eres sabio, se comparte. Señaló hacia el pueblo. Mañana, cuando despiertes, quiero que tomes esta comida y la compartas. Con aquellos que te rechazaron. Con aquellos que te golpearon. Con aquellos que te llamaron maldito. ¿Qué? Santiago retrocedió. ¿Después de todo lo que me hicieron? Especialmente después de todo lo que te hicieron. Porque ese es el verdadero perdón. No es decir, está bien lo que me hiciste. Es decir, lo que me hiciste no definirá quién soy yo. Es romper el ciclo del odio con un acto de amor tan radical que no puede ser ignorado. El anciano caminó hacia Santiago y puso ambas manos sobre sus hombros. Las adversidades no desaparecerán, Santiago. Mañana seguirás siendo pobre a los ojos del mundo. Seguirás viviendo en esa choza. Seguirás sin familia. Pero ahora tienes algo que ninguna riqueza puede comprar, certeza. La certeza absoluta de que nunca, jamás, estás solo. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó Santiago, su voz pequeña como la de un niño. Ahora vas a volver a tu choza. Vas a dormir. Y mañana vas a despertar y la vida te va a parecer diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Y cuando tú cambias, cuando tu perspectiva se transforma, el mundo entero se transforma contigo. El anciano comenzó a alejarse, caminando hacia la oscuridad.
Espere, gritó Santiago. ¿Volveré a verlo? El anciano se detuvo y volteó. Ahora su forma parecía menos sólida, más etérea, como si estuviera hecho de luz de luna y esperanza. Me verás todos los días. En cada acto de bondad que presencies. En cada mano extendida. En cada corazón que elige amar en lugar de odiar. En cada amanecer que te recuerde que puedes empezar de nuevo. Ahí estaré yo. Y con esas palabras, se desvaneció. No desapareció dramáticamente. Simplemente, dejó de estar ahí. Como si hubiera sido reabsorbido por la noche misma. Santiago se quedó solo junto al árbol, con una montaña de comida a sus pies y un corazón que latía con un ritmo completamente nuevo. No entendía todo lo que había sucedido. Probablemente nunca lo entendería completamente. Pero sentía algo diferente dentro de él. Como si algo roto se hubiera soldado. Como si algo perdido se hubiera encontrado. Como si algo muerto hubiera resucitado. Cargó tanta comida como pudo en su morral y comenzó a caminar de regreso a su choza. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. No porque su cuerpo pesara menos, sino porque su alma finalmente se sentía libre. Esa noche, Santiago durmió profundamente por primera vez en años. Sin pesadillas. Sin despertarse por el hambre. Sin el peso aplastante de la soledad. Y cuando el sol salió a la mañana siguiente, algo extraordinario comenzó a suceder. Los cambios no fueron inmediatos. No fueron dramáticos. Pero fueron reales. Cuando Santiago bajó al pueblo, algo en él era diferente. No era su ropa, que seguía siendo la misma. No era su apariencia, que seguía siendo demacrada. Era algo en sus ojos. Una luz. Una paz. Una certeza que antes no estaba ahí. Y la gente lo notó. Doña Carmela, que siempre lo había evitado, lo detuvo en la calle. Muchacho, ¿estás bien? Te ves diferente. Santiago sonrió. Era una sonrisa genuina, sin amargura, sin dolor escondido. Estoy más que bien, doña Carmela. De hecho, traje algo para usted. Sacó de su morral un pan fresco y se lo ofreció. La mujer se quedó mirando el pan, luego a Santiago, completamente confundida. ¿Por qué me das esto? Yo nunca he sido amable contigo. Lo sé. Pero hoy es un nuevo día. Y en los nuevos días, las viejas cuentas se perdonan. Doña Carmela tomó el pan con manos temblorosas, lágrimas formándose en sus ojos. Gracias, muchacho. Gracias. Y así comenzó. Santiago fue de puerta en puerta, compartiendo la comida que había recibido. Con aquellos que lo habían rechazado. Con aquellos que lo habían ignorado. Incluso buscó a los hermanos Contreras. Los encontró en la plaza, jugando y haciendo lo que siempre hacían. Cuando lo vieron acercarse, se pusieron tensos, esperando que buscara venganza. Pero Santiago solo les ofreció comida. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo, desconfiado. ¿Una trampa? No es una trampa. Es un regalo. Sin condiciones. ¿Por qué? ¿Después de todo lo que te hemos hecho? Santiago los miró, no con odio, no con miedo. Con algo que los hermanos nunca habían visto en sus ojos antes, compasión. Porque alguien me enseñó que el amor es más fuerte que el odio. Y que todos merecemos una segunda oportunidad. Los hermanos tomaron la comida en silencio. Por primera vez en sus vidas, no sabían qué decir. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Los cambios seguían siendo graduales, pero eran innegables. Don Sebastián, el panadero, finalmente le dio trabajo. No por lástima, sino porque vio algo en Santiago que antes no había notado: fiabilidad, honestidad, y una ética de trabajo inquebrantable. Don Felipe le ofreció comidas regulares en su restaurante a cambio de ayuda en la cocina. Poco a poco,
Las puertas que siempre habían estado cerradas comenzaron a abrirse. No se hizo rico. Su choza seguía siendo una choza. Su ropa seguía siendo remendada. Pero ahora tenía algo infinitamente más valioso: dignidad, respeto, conexión. Y cada noche, antes de dormir, Santiago miraba las estrellas a través de los agujeros de su techo y susurraba: gracias por nunca haberme abandonado. Por cada prueba. Por cada lágrima. Por cada momento que pensé que estaba solo. Ahora entiendo. Ahora veo. Y estoy agradecido. Y en la distancia, en algún lugar entre las estrellas y la tierra, entre lo visible y lo invisible, el anciano sonreía. Porque su hijo había encontrado el camino. No el camino hacia la riqueza o la fama, sino el camino hacia algo mucho más importante. El camino hacia sí mismo. Y eso era todo lo que siempre había importado. La historia de Santiago no terminó con un final de cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre. Tuvo días buenos y días malos. Momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero nunca más volvió a sentirse completamente solo. Porque había aprendido el secreto más importante de todos. No estamos definidos por lo que nos sucede. Estamos definidos por cómo respondemos a lo que nos sucede. No somos medidos por lo que poseemos. Somos medidos por lo que estamos dispuestos a compartir. Y no somos amados porque somos perfectos. Somos amados porque somos humanos. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Siempre será suficiente. Un año había pasado desde aquella noche junto al arroyo. Un año desde que Santiago compartió su último pedazo de pan con un anciano extraño que resultó ser mucho más que un simple peregrino. La vida había cambiado, sí, pero no de la manera que los cuentos de hadas nos hacen creer. Santiago no se había convertido en un hombre rico. No vivía en una mansión. No vestía ropas elegantes. Su choza seguía siendo una choza, aunque ahora tenía un techo que no goteaba y paredes que no dejaban entrar el viento. Pero había algo diferente. Algo que ningún dinero podría comprar. Había paz. Y esa paz irradiaba de él como luz de una vela en la oscuridad. Esa mañana, Santiago despertó antes del amanecer como era su costumbre. Se lavó la cara en el arroyo, ese mismo arroyo que había sido testigo de tantas lágrimas y que ahora reflejaba un rostro en paz consigo mismo. Mientras caminaba hacia el pueblo para comenzar su día de trabajo en la panadería, notó algo inusual. Había una figura pequeña acurrucada junto a la fuente de la plaza. Un niño. No podía tener más de 10 años, vestido con harapos, visiblemente hambriento y asustado. Santiago se detuvo. Por un momento, fue como mirar un espejo del pasado. Ese niño era él hace 7 años. Abandonado. Solo. Invisible para un mundo que prefería no verlo. Se acercó lentamente, para no asustarlo. «Hola, pequeño. ¿Estás perdido?» El niño levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de desconfianza y miedo. Santiago conocía esa mirada. La había usado durante años como armadura contra un mundo cruel. «No tengo dinero», dijo el niño inmediatamente. «Si vas a robarme, no tengo nada». Santiago sintió como su corazón se comprimía. «No voy a robarte. Solo quiero ayudarte». «¿Tienes hambre?» El niño no respondió, pero su estómago gruñó tan fuerte que la respuesta fue obvia. «Ven conmigo», dijo Santiago, extendiendo su mano. «Vamos a conseguirte algo de comer». El niño miró la mano extendida con recelo. «¿Por qué? Nadie hace nada sin esperar algo a cambio». Santiago sonrió con tristeza. Cuánto dolor había en esas palabras. Cuánta desilusión para alguien tan joven. Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí. Y porque la bondad no necesita una razón más allá de ser bondad. Después de un momento de duda, el niño tomó su mano. Santiago llevó al niño a la panadería donde trabajaba. «Don Sebastián»,
quien alguna vez lo había rechazado, ahora lo miraba con respeto. ¿Quién es este pequeño?, preguntó el panadero. Alguien que necesita ayuda. ¿Podríamos darle algo de desayuno? Don Sebastián miró al niño, luego a Santiago, y asintió con una sonrisa. Por supuesto. De hecho, necesito a alguien que me ayude a limpiar las charolas. ¿Crees que él podría hacerlo a cambio de comida y un pequeño pago? Los ojos del niño se iluminaron por primera vez. Santiago sintió lágrimas formándose en los suyos. ¿Escuchaste eso? Tienes un trabajo. Y un lugar donde puedes volver cada día. El niño miró a Santiago como si acabara de presenciar un milagro. Y tal vez lo había hecho. Porque los milagros no siempre son grandes eventos sobrenaturales. A veces son simplemente actos de bondad que cambian el curso de una vida. Mientras el niño comía pan caliente con mantequilla, Santiago observaba en silencio. Y en ese momento, entendió algo profundo. El anciano nunca se había ido. Estaba ahí, en ese niño que necesitaba ayuda. Estaba ahí en la oportunidad que don Sebastián había dado. Estaba ahí en su propia capacidad de ver el sufrimiento y responder con amor en lugar de indiferencia. Esa tarde, después de su jornada de trabajo, Santiago decidió visitar la iglesia. No había entrado en meses. Desde el encuentro con el anciano, había descubierto que podía hablar con Dios en cualquier lugar, junto al arroyo, bajo las estrellas, en medio del trabajo diario. Pero ese día sintió el impulso de entrar. El padre Tomás estaba sentado en una de las bancas, un hombre anciano ahora, sus años de servicio marcados en su rostro pero no en su espíritu. Santiago, dijo el sacerdote al verlo, su voz llena de genuina alegría. ¿Qué te trae por aquí? Santiago se sentó junto a él. Padre, necesito preguntarle algo. Hace un año, tuve un encuentro con un anciano. Él dijo cosas. Hizo cosas. Y desde entonces, mi vida ha sido diferente. ¿Usted cree que fue real? Completó el padre Tomás. ¿Que realmente encontraste algo divino en ese momento? Santiago asintió. El anciano sacerdote sonrió con sabiduría. Hijo mío, déjame contarte algo. He sido sacerdote durante 50 años. Y en ese tiempo, he aprendido que lo divino no funciona de la manera que esperamos. No aparece con trompetas y fanfarrias. No anuncia su presencia con señales obvias para que todos las vean. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la pasión de alguien que ha dedicado su vida a entender estos misterios. Lo divino aparece en los momentos más humanos. En un extraño que pide ayuda. En nuestra capacidad de dar cuando no tenemos nada. En la decisión de amar cuando sería más fácil odiar. Ahí, precisamente ahí, está la presencia de Dios. Entonces, ¿usted cree que el anciano era? No importa si era un ángel, una manifestación divina, o simplemente un hombre sabio que te enseñó una lección que necesitabas aprender. Lo que importa es que tu encuentro con él te transformó. Y esa transformación ha creado ondas que han tocado a otros. Como ese niño que ayudaste esta mañana. Santiago se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Cómo sabes sobre el niño? El padre Tomás rió. Porque don Sebastián vino a contarme. Estaba asombrado. Dijo que nunca había visto a alguien mostrar tanta compasión por un extraño. Quería saber qué te había cambiado. Y yo le dije lo que te voy a decir a ti ahora. El padre Tomás se puso de pie y caminó hacia el altar. Señaló las imágenes pintadas en las paredes, escenas de santos ayudando a los pobres, de milagros pequeños y grandes, de amor manifestado en 1000 formas diferentes. Todas estas historias tienen algo en común. En cada una, lo divino se manifiesta a través de la acción humana. Dios no baja del cielo a alimentar al hambriento. Inspira a otro ser humano a compartir su pan. No cura directamente al enfermo. Mueve el corazón de un médico a dedicar su vida a sanar. No rescata al solitario con una mano celestial. Envía a otra persona solitaria que entiende ese dolor y puede ofrecer compañía.
Se volvió hacia Santiago. ¿No lo ves? Tú fuiste la respuesta a las oraciones de ese niño esta mañana. Así como el anciano fue la respuesta a las tuyas hace un año. Así como alguien, en algún lugar, será la respuesta a las oraciones de otra persona mañana. Todos somos parte de un tejido infinito de amor y compasión. Todos somos instrumentos de lo divino. Santiago sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Entonces, ¿nunca estuve solo? Nunca. Incluso en tus momentos más oscuros, estabas conectado a algo más grande. El problema es que cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando el dolor es tan intenso, no podemos ver las conexiones. No podemos ver cómo cada prueba nos está preparando para algo importante. Solo en retrospectiva, cuando miramos hacia atrás, podemos ver el patrón. El propósito. Santiago salió de la iglesia con un entendimiento nuevo. Un entendimiento que iba más allá de las palabras, más allá de la lógica. Era un conocimiento del alma. Caminó de regreso a su choza mientras el sol comenzaba a ponerse. Pero esta vez, no fue directo a casa. Se desvió hacia el cementerio del pueblo, hacia una sección pequeña y olvidada donde estaban enterrados aquellos sin nombre, sin familia. Se arrodilló frente a una tumba sin marca. No sé si estás aquí, mamá, susurró. No sé si puedes escucharme. Pero quiero que sepas que ya no estoy enojado. Ya no me pregunto por qué me dejaste. Porque ahora entiendo que a veces la vida nos pone en situaciones imposibles. Y que hacer la elección menos dolorosa de todas las opciones terribles no te hace malvado. Solo te hace humano. Colocó una flor que había recogido en el camino sobre la tierra. Tal vez me abandonaste porque no tenías opción. Tal vez moriste sin poder impedirlo. No importa. Lo que importa es que sobreviví. Y que elegí no dejar que el abandono me convirtiera en alguien amargo. Elegí amar. El viento sopló suavemente, moviendo su cabello. Y por un momento, solo un momento, Santiago sintió algo. Como un abrazo invisible. Como una caricia de aire. Como un susurro sin palabras que decía, estoy orgullosa de ti. Santiago se levantó y continuó su camino. Cuando llegó a su choza, el sol ya se había ocultado completamente y las estrellas comenzaban a aparecer. Se sentó en su lugar habitual junto al arroyo. El agua corría como siempre, constante e indiferente al drama humano. Pero ya no le parecía indiferente. Ahora veía en ese flujo constante una metáfora. La vida sigue adelante. Las pruebas vienen y van. El dolor llega y se va. Pero nosotros permanecemos. Nos adaptamos. Crecemos. Nos transformamos. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una luciérnaga apareció. Luego otra. Y otra. Pronto hubo docenas de ellas, flotando en la oscuridad como estrellas caídas. Santiago sonrió. Hacía un año, una sola luciérnaga le había parecido una señal. Ahora entendía que cada una de ellas siempre había estado ahí. No habían aparecido para él. Él simplemente había aprendido a verlas. A notarlas. A apreciar su luz. Gracias, susurró al cielo, al arroyo, a las luciérnagas, a todo y a nada en particular. Gracias por cada prueba. Por cada lágrima. Por cada momento que me sentí roto. Porque todo eso me trajo aquí. A este momento. A esta comprensión. A esta paz. Y en ese momento, Santiago escuchó una voz. No con sus oídos. Con algo más profundo. Con esa parte de él que había aprendido a escuchar en el silencio. Era la voz del anciano. O tal vez era su propia voz interior. O tal vez no había diferencia entre las dos. La historia que has vivido, Santiago, no es solo tuya. Es la historia de cada ser humano que alguna vez se ha sentido abandonado, olvidado, perdido. Es la historia de cada corazón que ha elegido amar a pesar del dolor. Es la historia de cada alma que ha encontrado luz en la oscuridad más profunda.
Santiago cerró los ojos, escuchando. Y ahora tienes una elección. Puedes guardar esta historia solo para ti, como un tesoro secreto que nadie más verá. O puedes vivirla. Puedes convertirte en la historia. Puedes ser para otros lo que el anciano fue para ti. Puedes ser la señal que alguien más está buscando desesperadamente. ¿Y si no soy suficiente?, preguntó Santiago en voz alta. ¿Y si no puedo ayudar a todos? No necesitas ayudar a todos. Solo necesitas ayudar a uno. Y luego a otro. Y a otro. Porque cada acto de bondad crea una onda que se expande más allá de lo que puedes ver. Cada persona que ayudas puede ayudar a otra. Y así, poco a poco, el mundo se transforma. No con grandes gestos. Con 1000 pequeños actos de amor. Santiago abrió los ojos. Las luciérnagas seguían bailando en la oscuridad. El arroyo seguía cantando su canción eterna. Las estrellas seguían brillando, indiferentes y hermosas. Pero él ya no era el mismo. No era el niño abandonado que lloraba cada noche preguntándose por qué no era suficiente. No era el muchacho amargado que veía crueldad en cada rostro. No era el joven desesperado que estuvo a punto de rendirse porque el dolor era demasiado. Era alguien nuevo. Alguien forjado en el fuego del sufrimiento pero no consumido por él. Alguien que había aprendido que el verdadero poder no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez. Alguien que entendía que la presencia divina no es algo que buscamos afuera, sino algo que cultivamos dentro y compartimos con otros. Se puso de pie y miró hacia el pueblo. Mañana sería otro día. Habría desafíos. Probablemente habría dolor. La vida no había prometido ser fácil. Solo había prometido no dejarlo solo. Y eso, descubrió, era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Esta es la historia de Santiago. Pero también es tu historia. Porque cada uno de nosotros, en algún momento, nos hemos sentido abandonados. Cada uno hemos cuestionado si hay algo más grande que nosotros que se preocupe por nuestro sufrimiento. Cada uno hemos buscado señales en el cielo preguntándonos si alguien nos está escuchando. Y la respuesta siempre ha estado ahí, esperando a ser descubierta. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Pero la compañía divina no siempre llega de la manera que esperamos. Llega en forma de un extraño que necesita ayuda. En la oportunidad de elegir el amor sobre el odio. En nuestra capacidad de dar incluso cuando apenas tenemos nada. La pregunta no es, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? La pregunta es, ¿cómo puedo yo ser la presencia divina en el sufrimiento de otro? Porque cuando hacemos eso, cuando elegimos ser luz en la oscuridad de alguien más, descubrimos que nunca estuvimos solos. Y que nuestro sufrimiento no fue en vano. Fue preparación. Para este momento. Para esta elección. Para ser exactamente lo que alguien más necesita. Santiago sigue viviendo en su choza en la colina. Sigue trabajando en la panadería. Sigue siendo pobre a los ojos del mundo. Pero cada mañana, despierta con un propósito. Cada día, busca una oportunidad de ser la respuesta a la oración de alguien. Cada noche, agradece. No por lo que tiene, sino por lo que puede dar. Y en eso ha encontrado algo que todos buscamos y pocos encuentran. Ha encontrado significado. Ha encontrado paz. Ha encontrado a Dios. No en el cielo lejano e inalcanzable, sino aquí. En el barro y las lágrimas de la vida humana. En cada acto de bondad. En cada mano extendida. En cada corazón que elige amar. Ahí. Precisamente ahí. Siempre ha estado. Siempre estará. Esperando. A que lo veamos.